Versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas, dígalo conmigo, las maravillas de Dios. Es decir, los creyentes en ese momento citaban las escrituras del Antiguo Testamento por las obras de Dios a favor de su pueblo. Estaban hablando elamitas, partos, decíamos ahorita cretenses, árabes, todos, y los que les entendían hablaban las maravillas de Dios. Pero hay algo más maravilloso aquí. ¿Por qué? Porque en dichas fiestas de la primicia de Pentecostés, hermanos, se escuchaban dichas alabanzas. Todo tiene un porqué. Bueno, quiere que le diga algo. Desde el antiguo pacto, desde la fiesta de las cosechas, de las primicias, no cantaban cualquier cosa desde el antiguo pacto. Ahorita leímos en Números, cuando Dios dice, vas a traer la ofrenda mecida. Ofrenda mecida es literal. El sacerdote hacía esto, mis hermanos. Hacía esto. Era algo que Dios quería y lo hacían. Y lo tenían que hacer con mucho temor el sacerdote. Hoy Dios solamente, hermanos, ya pagó todo. Cristo cumplió todo. Solamente nos pide obediencia. Bueno, en el Antiguo Testamento, en esas fiestas de las primicias que han existido, escúcheme algo. ¿Sabe qué hacían? Citaban las escrituras. ¿Cuáles escrituras, hermano? Nada más citaban las maravillas de Dios. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Eso está bien decirlo. Jehová es maravilloso. Jesucristo es maravilloso. No. Porque alguien que tiene el Espíritu Santo tiene la palabra. Colosenses 3:16. ¿Quiere que le diga cuáles eran algunas partes de los versículos del Antiguo Testamento que citaban en las fiestas de las primicias? ¿Quiere que se lo diga? Salmo 40, versículo 5. Lo digo rápido. Salmo 40, versículo 5. Léalo conmigo. ¿Lo tiene? Si no, lo ve en su pantalla. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Porque este es uno de los atributos de Dios, infinitud. Infinitud, Dios es infinito, no tiene principio ni tiene fin. Él es eterno. Bueno, en las fiestas de las primicias desde el antiguo pacto, citaban esto, mis hermanos. Y dirá, ¿pero cómo? Citaban las maravillas de Dios. No solamente estos versículos, mis hermanos, citaban. Y en el Nuevo Testamento, en las fiestas de Pentecostés, cuando estaban hablando en otras lenguas, citaban las escrituras. Salmo 77, versículo 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Los hermanos estaban hablando en otras lenguas, las maravillas de Dios. Salmo 96, 3. Bueno, en este salmo, Asaf presenta tres cosas: recordar, meditar y hablar las maravillas de Dios. Yo le pregunto, ¿qué ocupa sus pensamientos? Yo entiendo, dice, hermano, tengo 4 hijos, tengo 3 hijos, escuela, tareas, etcétera. Cuidado, no soy yo. Usted puede decir, eso lo dijo Gerardo, está en la escritura. ¿Qué ocupa tus pensamientos? De verdad, hermanos, hermanas, ustedes que son jóvenes. Primera de Corintios 7:32 a los solteros. Bueno, dicen, yo soy joven, más que jóvenes casados, está bien. Pero ustedes que son solteros, Primera de Corintios 7:32, el soltero debe de tener cuidado de las cosas del Señor y cómo agradar a su Señor. No tienes excusa para no servir a Cristo, para no pensar en Cristo. No lo tienes. Los solteros, ¿están de acuerdo? Aunque no me digan amén, pero es verdad, porque lo dice la Escritura. Entonces usted como mamá dice, es que yo hoy tengo tantos pensamientos. Asaf nos dice, recuerden 3 cosas. Primero, recuerda las maravillas de Dios. ¿Qué ha hecho Dios con usted los últimos 5 años? Me salvó. Suficiente. Y no solamente recordar, medito, y no solamente medito, hablo de las maravillas de Dios. Si yo tengo el Espíritu Santo, yo hablo, porque eso es lo que vamos a ver ahorita. Yo sé que hoy tomé más tiempo, pero están aquí.
Salmo 96, versículo 3. Acuérdense que estamos ahí, en esa parte que estaban hablando en otras lenguas, en otros idiomas, pero idiomas humanos, hablándoles las maravillas de Dios, que estaban citando las escrituras, estaban llenos del Espíritu Santo. Salmo 96, 3. Proclamad entre las naciones su gloria en todos los pueblos, que dice, sus maravillas. Y lo vuelvo a decir, hermano, entonces yo alabo a Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho. Yo lo alabo porque Él es el creador de todas las cosas, el Todopoderoso. Dice amén. Y cuando decimos, yo lo alabo por lo que Él ha hecho, lo alabo porque me sanó, lo alabo porque me prosperó. No. Lo alabo porque el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para el perdón por mis pecados. Porque si no me sana, entonces no le voy a alabar. Él me salvó y yo tengo que publicar sus maravillas. Despertemos, Cristo viene pronto y yo necesito testificar de Cristo si tengo el Espíritu Santo. En su mesa, en las redes sociales, Cristo Jesús es mi Salvador. Me preguntaba alguien, Gerardo, ¿por qué al último del programa siempre dices dos cosas? Le digo, eso fue en el primer programa que tuve recientemente, pues tengo desde hace años, no lo digo por vanagloria. En esta vez reciente le dije, yo ya estaba a punto de despedir el programa y fue algo que sentí, no es una emoción, dije, solamente le digo algo, solo Jesucristo es el camino al Padre y solo en Jesucristo hay salvación. Dice amén, amén. Que nos quede claro y que les quede claro, solo en Jesucristo hay salvación. Hechos 4:12. Todavía hay pila, ¿verdad? El pastor Eliezer va a predicar de aquí en adelante 2 meses completos, para que se olviden de mí. ¿Está bien? ¿Quién dijo amén? Otro salmo de lo que estaban hablando en otras lenguas, las maravillas de Dios, no cualquier cosa, se estaban entendiendo y los peregrinos, los que pasaban ahí, le estaban escuchando y entendiendo lo que estaban hablando los hermanos. Salmo 107, versículo 1. Salmo 107, versículo 1. Alaben la misericordia de Jehová. Estamos alabando la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Mis hermanos. Y sabe una cosa. Recordemos que las fiestas de las cosechas, 50 días después, 50, 7 semanas después, fiesta del Pentecostés, se celebraba la fiesta de las cosechas y de las primicias. Pero hay instrucciones para el día de Pentecostés. Levítico 23, Levítico capítulo 23, versículo 15. Y Levítico capítulo 23, versículo 15 al 22 dice, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Observen, primicias, nuevo, todo nuevo. 17. De vuestras habitaciones. Observen las primicias. Observen, hermanos, observemos. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año. Observen las instrucciones. Sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová en su ofrenda y sus libaciones. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además, estoy en el 19, un macho cabrío, sirven hermanos, por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote lo presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Y 22, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero, lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Hermanos, hoy se nos hace mucho, lo voy a decir yo, está listo, lo digo con mucho amor, no porque sea justo yo soy justo en Cristo, usted es justo en Cristo. Si viviéramos en ese tiempo y decimos, yo celebro y yo creo en Dios,
que nos diga, tantos carneros, pan, harina, te tienes que venir a presentar así delante de Jehová. No podemos, se lo digo en el amor de Cristo, con la asistencia al culto, no podemos con eso. Y decimos tener el Espíritu Santo. ¿Sí me entendió el mensaje? Si estuviéramos en ese tiempo, dile cualquier cosa, no lo llevé, pero dile cualquier cosa, como si fuera Colosenses 3:23. Hacemos todas las cosas como para Dios y no para los hombres. Yo estoy siendo, hermanos, investigado. ¿De qué manera? Estoy siendo examinado por el Todopoderoso. ¿Qué haces, Gerardo, en mi obra y para mi obra? ¿Cómo veo tus recursos? ¿Para dónde los estás invirtiendo? Él está viendo todo. Que nos pidiera todo esto, hermana, que nos pidiera todo esto para venir al templo. ¿Quiere que le diga algo? Estaría vida hoy solo. Las bancas estarían vacías, no podríamos. Solamente nos dice Hebreos 25, no dejes de congregarte. ¿Lo dice el hombre? ¿Lo dice el pastor? ¿Lo dice el Todopoderoso, nuestro Dios? Dice que 2 panes con levadura debían ser mecidas, es decir, mover compasadamente. Así lo hacían ante el Señor por el sacerdote como parte de la celebración. Pero hay un comentario que me gustó mucho de Charles Spurgeon. Dice, no había 2 panes, eran 2 panes. No solo se salvaba Israel ahora en Cristo, sino la multitud de los gentiles se volvería al Señor Jesucristo, porque la salvación es para todos. El que crea. Ahora, también el Espíritu Santo vino para los gentiles, los paganos, sí. Hechos 10, versículo 44. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pablo no dejaba de predicar. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, decíamos ahorita que los hermanos de los 120, ¿cómo estaban orando? ¿Cómo estaban? Orando en ruego, en un mismo corazón, esperando la promesa del Padre, obedientes. Hermanos, ¿el Espíritu Santo cayó sobre cualquier persona aquí? ¿Quién era Cornelio? Decimos ser pentecosteses, decimos tener el Espíritu Santo. Hechos 10, versículo 2, maravilloso, Hechos 10, versículo 2. Cornelio era piadoso, tenía devoción a las cosas santas de Dios, temeroso de Dios, y no solo él, observen varones, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y como los hermanos de los 120, ¿qué hacía? Oraba a Dios, ¿cuándo? Siempre. Cuando yo veía estos versículos durante toda la semana, ¿sabe qué es lo que tenía que hacer? Yo, orar. Gerardo, no estás orando. Uy, no, es que yo sí estoy orando. No, ve el tiempo que pasas en la presencia del Señor. Sí es cierto. No sé usted. Hace falta muchos Cornelios en este tiempo. ¿Dice amén? No dígame porque digo amén. ¿Cuántos Cornelios necesitamos como cabezas del hogar? ¿Cuántos Cornelios necesitamos como cabezas del hogar? Que vea usted, dice, soy papá, gracias a Dios que Dios le dio ese privilegio de ser padre. ¿No sería más maravilloso que lo ven tomar y de la mano? Y voy a decir, tomar de la mano, ven hijo, vamos a orar. Lo ven leer la Escritura. Y decimos tener el Espíritu Santo. Hoy hemos reducido la persona del Espíritu Santo a algo, hermanos, solamente cuando Él es Dios. Pero no vino sobre cualquier persona. Versículo 22, Hechos 10, versículo 22. Ellos dijeron, observen cómo daban testimonio: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Observen cómo se expresaba la gente de Cornelio. Y que tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos.
El Espíritu Santo no vino sobre cualquier persona, Gerardo. Vino sobre hombres piadosos, temerosos de Dios, de buen testimonio, que oran siempre. Eso es lo que necesitamos en la iglesia hoy. ¿Solamente los varones? Hermanas, diga las mujeres también, porque somos exactamente igual ante Dios. Tenemos roles distintos en el hogar y en la iglesia, pero tenemos las mismas oportunidades de salvación. ¿Están aquí todavía? Estos fueron gentiles que amaban al Dios de Israel, simpatizaban y ayudaban, apoyaban la fe judía. Sin embargo, no se convirtieron completamente en judíos en su estilo de vida y en circuncisión. El Espíritu Santo es para quienes Dios en su soberanía ha elegido para salvación. Versículo 34, Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le temía de justicia. Estoy cerrando. Todavía no la conclusión. En nuestra declaración de fe como vida hoy, Dios el Espíritu Santo. ¿Quién es Dios el Espíritu Santo? Enseñamos que el Espíritu Santo es una persona eterna, no derivada, que posee todos los atributos de omnisciencia, de personalidad, deidad, incluyendo intelecto, emociones, voluntad, eternidad, omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. En todos los atributos divinos, el Espíritu Santo, y en sustancia es igual a Dios y es igual al Padre y al Hijo, y debe ser digno de adoración también porque es Dios. El Espíritu Santo, reconocemos su actividad soberana en la creación, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque en el vientre de María fue Jesús concebido por el poder y por la persona del Espíritu Santo. Reconocemos su actividad en la encarnación, la revelación escrita. ¿Alguien quiere tener comunión con el Espíritu Santo? Tome la Biblia. Tome la Biblia. Y la obra de salvación, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y juicio. Creemos que enseñamos eso en Juan 16:8. Y al momento de recibir a Cristo, el creyente posee la presencia del Espíritu Santo. Ahora tenemos que mantenernos llenos. ¿Por qué recibir el Espíritu Santo? Poder. Hechos 1:8, Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibir poder para que en ese momento el Espíritu Santo, hermanos, era para guiar, enseñar y hacer milagros. Pero escuche, aquí hay algo tan importante que es el distintivo del creyente. Yo recibo el Espíritu Santo porque soy testigo. La palabra testigo se traduce el que muere por su fe. El que muere por su fe. La palabra, hermanos, el que muere por su fe, porque casi siempre era el precio que se paga para dar testimonio de Jesús o por dar testimonio de Jesús. Nos hemos hecho estas preguntas. ¿Somos testigos de Jesucristo? Si decimos sí, ¿sabemos qué significa el que muere por su fe? Un testigo es aquel que cuenta la verdad de Jesucristo. Si digo tener el poder del Espíritu Santo, Él me dio ese poder, ¿sabe para qué? Para testificar de Cristo. Somos capacitados por el Espíritu Santo para proclamar de Jesucristo y de la salvación que hay en Él. Esa era la misión primordial de los apóstoles, esparcir el Evangelio, y fue lo que hicieron. Porque ahí mismo dicen: toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, recibirán poder, lo recibieron. Ahora ustedes pueden morir por su fe. Les pregunto, ¿murieron por su fe? Murieron por su fe. Esteban murió por su fe, murió por Jesucristo, fue testigo de Cristo porque estaba lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo los envió a la tierra más hostil, a la tierra más contraria. ¿Quieres ir a predicar o todavía estamos así como que no sé? Los envió a Jerusalén, donde Jesús fue ejecutado por la palabra de una multitud enojada. Ahí los envió. Los envió a Judea.
Judea rechazó el ministerio de Cristo. Ahí les digo, pero para eso les dio poder. Vayan a las ciudades más contrarias. Porque en Cristo se puede. Los envió a Samaria, que era considerado un lugar de personas impuras. Voy a concluir con esto. ¿Cómo testificaba Pedro lleno del Espíritu Santo? Siguiendo con el mismo tenor, Pedro y Cornelio. Cornelio era temeroso varón, que daba buen testimonio. ¿Y cómo hablaba Pedro, lleno del Espíritu Santo? Hechos 10, versículo 36. Hechos 10, 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Observen a alguien que está lleno del Espíritu Santo como habla. Este es Pedro. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos, ¿qué? Testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en el madero. ¿Alguien hace esto, hermanos? Pedro los acusó de llevar a Cristo ahí. Obviamente era la voluntad del Padre. Alguien que está lleno del Espíritu Santo testifica de su Señor. Versículo... Ahora ellos no solamente eran testigos de decir, escuchamos que Cristo sanaba, lo vieron, durmieron con Él. Lo escucharon enseñarles la palabra. Versículo 39. Y nosotros somos testigos. Bueno, 40. Cristo levantó Dios al tercer día, hizo que se manifieste. Este es el mensaje del Evangelio. ¿Testificas así? Digo, soy Pentecostés. De verdad, si lo fuéramos, testificaríamos del Todopoderoso Jesucristo. 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. ¿Les recuerdan que había comido un pescado asado? 42. Y nos mandó que predicásemos. ¿A qué nos mandó? ¿Qué tengo que hacer, Gerardo? Gerardo, ¿qué tienes que hacer? Predicar, serle fiel hasta la muerte. Él ya me dio ese poder. Es el Espíritu Santo para ser testigo de Él y morir por mi fe. ¿Alguien quiere morir por Cristo? Aquí cantamos y se me fue el himno, ¿verdad? O si yo quiero andar con Cristo, y se oye bien bonito. O si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. ¿Alguien quiere ser testigo de Cristo? Uy, hermano, no sé, a lo mejor yo estoy sintiéndome, no es una emoción. Esa palabra, hermanos, alguien que desea obispado, significa esa palabra desear, se traduce una pasión fuerte. Alguien que dice que predica la palabra no es, hoy tengo ganas de predicar y mañana no lo sé. 43. De este daban testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No cualquier discurso, sino testificar de Cristo. Y entonces viene el resultado. ¿Cuál es el resultado? Versículo 44. Quien testifica de Cristo, quien tiene el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mis hermanos, ¿qué pasaría si estuviéramos allá en estos momentos o en esos momentos, las fiestas de las primicias? Deberíamos de cumplir con la celebración de Pentecostés, las primicias. ¿Estaremos dando? Oye, es mi primer sueldo. Es que dicen, es que ya no existe el diezmo. ¿Por qué limitamos al 10%? Ahora, yo no voy a entrar en ese tema. Y hermano, ¿qué le pasa? Yo no tengo dinero. Yo lo sé, o algunas cosas. Y así vamos a estar siempre. Acuérdese de los hermanos de Macedonia. Lo vuelvo a decir. ¿Cómo se me metió a mí ese ejemplo aquí y aquí? Lo que pasa es que ahora, hermanos, Dios demanda todo. Una joven, hace años, ya voy. Una joven, hermanos, soltera de aquellos años de una iglesia, digo porque lo testificó, le pedí a Dios un trabajo porque ella ya era una adolescente de 17 años. Ahorita creo que la mayoría de edad en algunas fábricas es 16, creo, ¿verdad? O desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
Le dijo, sí, Señor, dame un trabajo. El Señor se lo da, o le permite su trabajo, tener ya un trabajo personal. Le dijo, Señor, o más bien le dijo a su mamá, Ma, ¿tú me das para los camiones? En aquel tiempo, era soltera y está casada. Sí, ¿qué pasó? Es que mi primer sueldo se lo quiero dar al Señor, todo completito. Es algo que yo sentí. Les pregunto, ¿hay algo de malo en eso? Para nada. Alguien que está lleno del Espíritu. Sí, no te preocupes, yo te apoyo con el camión y con el lonche esta semana. Así lo hizo. ¿Por qué no tener una mentalidad así? Olvídense de ella o de él, como sea. ¿Por qué siempre andamos tan... Hermanos, comencemos, hermanos, como Cornelio, a orar, como los hermanos de los 120, a ofrendar monetariamente, ¿que no era la fiesta de las primicias? Les pregunto, ¿están aquí? Empecemos a ofrendar monetariamente. Sí, dije monetariamente, nos está exigiendo. ¿Te fijaste? No, si un día me hago famoso me van a cortar ese pedacito. Fíjate este falso ministro, fíjate lo que les está enseñando. Y me van a cortar nomás ese pedacito. Ofrenden monetariamente en vida hoy, eso es lo que les está enseñando. Cornelio, ¿qué hacía? Daba limosnas y oraba a Dios siempre. Pero decimos estar llenos del Espíritu Santo. Comencemos como Cornelio a dar buen testimonio. No para recibir el Espíritu Santo, ya lo tenemos. El Espíritu Santo no es emoción, es una realidad. Si decimos tener la presencia del Espíritu Santo y el poder, testifiquemos como Pedro. ¿Cuál es el testimonio? Que Cristo vino al mundo para que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Yo ahí descanso. Eso es lo que siempre quiero compartir. ¿Quieres a Cristo? Cristo quiere perdonar tus pecados. Ese es el mensaje.